Uno de los mercados en general que más se han beneficiado y se han catapultado por el tema de las redes sociales y de las plataformas y de la tecnología son los mercados de capitales. Que el mercado tiene sus vaivenes, seas quien sea. Y en la época que sea. Es como los terremotos. Va a venir de todas maneras. ¿Cuándo va a venir? Nadie sabe. No debe de invertir en la bolsa un dinero que no necesita. Un dinero que lo vas a asignar dentro de tu portafolio para inversión en bolsa. Significa que en caso de que en el periodo donde tú has comprado haya una caída drástica, si cae, no te afecte y no entres en pánico y liquides abajo. ¿Tú cómo crees que un joven puede empezar a armar un patrimonio? ¿Cuál dirías que es el mito financiero que hoy en día se ve más en las redes sociales para gente novata que está empezando en el mundo de la bolsa o en el mercado de valores? Bueno, en realidad como te comentaba en algún momento, es que hoy por hoy efectivamente las nuevas generaciones que tienen en sus manos cosas, bueno, la palabra cosas es muy genérica, tienen instrumentos, mecanismos para invertir en sus manos, cosa que hace 10 años era impensable. No O estaba sea, todavía. agarrar un teléfono y poderte conectar con una plataforma que te permite acceso a los mercados mundiales desde tu teléfono. Tú puedes estar inclusive viendo televisión en un salón, tomando un café, una hamburguesa, una Coca-Cola y estar comprando y vendiendo valores a nivel internacional. Es algo que es un potencial increíble, ¿no? Y uno de los mercados en general que más se han beneficiado y se han catapultado por el tema de las redes sociales y de las Mm. plataformas y de la tecnología, son los mercados de capitales. Es el mercado de valores. Entonces, dicho eso, como se ha puesto en manos de gente joven, que me parece muy bien, pero quizás con algo de poca experiencia, muchas veces se llevan por consejos de muchos analistas que abundan en las redes, Sí. de los cuales hay que tener cuidado a quienes se les sigue porque hay, podrían haber muchos intereses ocultos a través de ciertas recomendaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado a quién se le sigue, que tenga una buena reputación. O sea, antes de Tomar. tomar una decisión, primero, más que la decisión en sí, si voy a comprar el papel A, el papel B, el ADRA, la acción B, es quién lo recomienda, quién es el que está hablando, a quién estás escuchando y ver si es que es una persona de una reputación, de buena reputación. Porque si es un desconocido, ahí puedes realmente quemarte. De repente desaparece el analista y ha recomendado algunos papeles por intereses X y puede ser perjudicial. Lo he visto, entonces hay que tener cuidado. Ese es un poco lo que hay que, antes de siquiera escuchar, hacer una investigación de quién es el que habla. ¿Tú piensas que el hecho de que ahora el ticket haya bajado para acceder a la bolsa es del todo malo? O sea, yo como joven no Bueno, es que bueno, tú lo puedes ver, por ejemplo, por citar un ejemplo práctico, ¿no? La acción de Tesla llegó a costar, si la memoria no me falla, $4.000. una acción. Una acción, antes de que haya el famoso split que Ya. hubo hace 4 o 5 años. Ujú. Entonces, imagínate, claro, si tú tienes $7.000, puedes comprar una, porque no puedes comprar una fracción de acción. Si cada una vale cerca de 4.000, con 7.000 compras una, no ibas a comprar dos. Entonces, muchas empresas hacen un split, en los cuales el valor nominal pasa de 10-1, por ejemplo. Entonces, Claro. de 4.000 pasa a 40. O de 4.000 a 400 en caso que fuera 10-1. Ujú. 400 ya es mucho más accesible. ¿Y eso qué le da a la acción? Más liquidez Liquidez. y más profundidad. No confundir
la liquidez con la profundidad. Tú puedes tener un valor líquido que se negocia todos los días, Claro. 100% líquido, pero la profundidad te dice, ¿cuánto se negocia? ¿$100.000 o 10 millones de dólares al día? Puede ser ambas 100% líquidas, se negocian todos los días, pero una negocia $100.000 diarios como promedio, por decirte un ejemplo, y la otra 5 millones. Esa es la profundidad. Entonces, cortar el valor nominal, hacer el split que se llama, Ujú. hace que la acción sea mucho más líquida, más profunda y tienen acceso a ese valor muchísimas más personas. Le da más liquidez. La liquidez es buena. La liquidez es buena. Tú Pero, tienes, por ejemplo, la acción de Berkshire Hathaway que vale claro, cientos de miles de dólares. Claro que una, ahora hay ETFs que claro. replican y puedes comprar una parte, que ya, en fin, ya entras a ese tipo de productos, ¿no? Pero no es lo mismo que comprar directamente. Bueno, al final si tú compras o el Bitcoin, tú Ya, te compras el ETF. ETF del Bitcoin, el Bitcoin está alrededor de $60.000, bueno, te compras un ETF que te cuesta creo que entre Sí, 30, 50, 50, 60, depende si es apalancado o no. O claro. sea, ya hay herramientas, o mejor dicho, más que herramientas, Pero instrumentos entonces, que te permiten acceder a valores cuyos valores nominales son muy grandes, ¿no? Pero ya no estás comprando la misma acción, aunque en el fondo es lo mismo, de alguna manera, pero ya tienes acceso gracias a estas claro, nuevos cambios accesos que han dado, ¿no? contables o nominales en el valor de la acción. O sea, yo te lo menciono porque yo he escuchado que un minorista, digamos, ingresa a la bolsa, no va a competir con un institucional que tiene un fondo de 20 millones, que eso sí va a mover la aguja si se va o si se queda. O sea, yo no sé, Las famosas ballenas, o también ajá, llamadas cachalotes. Y hay que justamente tener ahí. cuidado ahí porque los grandes fondos tienen las espaldas suficientes como para esperar. Y muchas veces cuando hay una caída bursátil fuerte, el inversionista pequeño tiende a entrar en pánico, Claro. cosa que no necesariamente sucede con un inversionista Y sí, institucional que maneja un fondo. Puede esperar, es más, espera a que el mercado entre en pánico, caen las acciones y recoge grandes volúmenes. Entonces hay aprovecha. que tener mucho cuidado en ese sentido. Pero igual, o sea, tú dirías que igual deberías invertir con un ticket pequeño, así no tengas mucho conocimiento de cuándo o de, digamos, conocer muy bien cómo operan estas ballenas, ¿no? Más que todo el ticket, yo lo que creo es que uno debe de invertir en la bolsa un dinero que no necesita. Un dinero que lo vas a asignar dentro de tu portafolio Ujú. para inversión en bolsa. ¿Y qué significa eso? Significa que en caso de que en el periodo donde tú has comprado haya una caída drástica, si cae, no te afecte y no entres en pánico y liquides abajo. Un caso reciente, más o menos el más reciente de que yo recuerdo fue la época del COVID en enero, febrero del año 2000, ¿cierto? Que comenzó el COVID Claro, 2020. y aparece el COVID, las acciones, el índice Dow Jones cayó cerca de 33, 35% y ya hacia noviembre ya había prácticamente recuperado todo lo que había caído. ¿Y qué pasó en ese momento? La gente que entró en pánico liquidó, vendió abajo, hizo caja, el mercado Mm, recuperó. ¿Y qué pasó? Se quedó con su caja y sus acciones ya no se podía comprar ni la tercera parte de lo que tenía. O mejor dicho, compraba dos terceras partes de lo que tenía como promedio. Entonces, si tú vas a invertir en bolsa, número uno, usar un dinero que no necesitas para que en caso te agarre un hipo hacia abajo, una guerra, un COVID o algún tema geopolítico, etcétera, que claro. afecte tremendamente a la bolsa, tenga la capacidad de soportar y estar abajo en tu portafolio en rojo y no pasa nada. Porque si ese dinero que tú has puesto ahí lo necesitas para tu día a día, ahí estás en problemas. ¿Verdad? Más que el valor nominal, más que el ticket chico o grande. Claro. Eso es importante,
pero lo más importante es que el dinero que inviertes en bolsa tiene que ser una parte de tu capital que tú estás dispuesto a que si cae no vas a entrar en pánico, no te Claro. apalancas, no pides préstamos contra las acciones, porque te puedes ver en problemas. Eso es lo que yo te diría. Tú que has estado durante los pininos de la bolsa de valores acá en Perú, Mm. el mercado de valores, ¿cómo comparas la época que había empezado con el mundo de ahora? O sea, inteligencia artificial, ya casi nadie habla en físico, o sea, una llamada, WhatsApp. ¿Cómo era la negociación en ese entonces a las negociaciones de hoy en día? Justamente en el mercado de valores, ¿no? En la misma bolsa. Bueno, realmente, este, Por así como ejemplo. tú lo dices, era bien tedioso. Primeramente al mercado accedía muy poca gente, porque justamente lo que te decía al inicio de la conversación, hoy por hoy la tecnología ha llegado a tal nivel de que te ha puesto en tus manos, Ergo, en un teléfono, la posibilidad de acceder a una plataforma que invierte en cualquier lugar del mundo. Hace X años, no mucho, 15, 12, tampoco estamos hablando del siglo pasado, por hablarlo así, ¿no? Hace no mucho, si tú querías comprar una acción, Ujú. tenías que llamar por teléfono al tu broker y darle una orden telefónica que quedaba grabada o mandarle un fax o, Wow, bueno, ya un poquito más adelante, un correo electrónico con tu orden. Tenía que recibirla, registrarla y si hablas no sé, un poquito más, había que mandarle a un corredor a que vaya a la bolsa y a viva voz, físicamente. físicamente a viva voz, buscar la contraparte, vender y comprar. Es un trading a viva voz, cosa que todavía en el mercado de Nueva York existe porque es el Ay, sí, espíritu de la bolsa. Pero ahora aquí en el mercado peruano ha sido reemplazado totalmente. por compras electrónicas. Tú mandas tu orden, hoy por hoy ya las sociedades agentes de bolsa tienen plataformas. En Renta 4, nosotros fuimos la primera sociedad agente de bolsa local que permitió a sus clientes entrar a la plataforma y no solamente comprar valores en el extranjero, sino valores en la Bolsa de Lima, cosa que nadie tenía. Entonces tú Ujú. puedes entrar a la plataforma, te inscribes previamente, Claro. obviamente, haces tu proceso de inscripción, de verificación, etcétera, se te abre tu cuenta y tú simplemente abonas un dinero, se acredita tu cuenta y de Y ahí ya está. cargas, abonas, compras, vendes los valores, tanto el mercado local como el extranjero. ¿No? Tú, Tú me preguntas cómo era antes, es como te dije, a viva voz, mando una llamada telefónica, un fax, un correo electrónico, tenía que procesarse, después te avisaban, compramos, no compramos, era mucho más tedioso. cuando hacías ese tipo de negociación a viva voz, ¿cuál ha sido la peor que has tenido? O si has escuchado alguna anécdota, ¿cuál ha sido en ese momento la peor negociación que a viva voz se ha dado, ¿no? Es que a viva voz en realidad eh, era mucho más primitivo, por decirlo así. O sea, tú literalmente Levantar gritabas, compro tanto, vendo, y tenían que, la pizarra se apuntaba. No, era un caos. un método, no caos, porque al final todo, uno se acostumbra a todo, pero era un método que Bueno, tenía muchos años porque había voz. Está desde que se fundó la Bolsa de Valores de Lima hace muchos años antes, pero ya por su propio peso la tecnología llegando. terminó haciendo lo que es ahora, ¿no? ¿Cómo te has adaptado a lo que hoy en día se hace con toda la Al tecnología que hay? contrario, facilísimo, porque Así, ¿te parece mucho más fácil? uno se da cuenta de las cosas cuando comparas. Tú hoy día Buen eres un punto. inversionista nuevo, ok, entraste, ves la plataforma y no te pones a pensar cómo era antes. Yo, para mí es una maravilla, o sea, yo digo, antes yo quiero comprar hoy día, digo, por ejemplo, invento, quiero comprar Ajá. acciones de Volcan, porque te digo un ejemplo en la Bolsa de Valores de Lima. Antes tenía que agarrar el teléfono, llamar al broker, estaba ocupado, estaba en reunión, mándale el fax, que Wow. te, era un problema. Ahora tú dices, entras, pic, seleccionas el valor,
el número de acciones que quieres comprar y el precio, y aprietas Enter, se acabó. Y con eso compras. Tú dices, tú te das cuenta, oye, qué maravilla es esto, ¿no? Porque tienes con qué comparar. Claro, pero si tú eres nuevo y ves y siempre ha sido así, no te das cuenta. Crees que Sí, siempre ha pues. sido así y no ha sido así. Hablando ya de lo que es nuevamente mi generación, ¿tú cómo crees que un joven puede empezar a armar un patrimonio para ti? O sea, si estuvieras en tus 20 y con esta maravilla que tú mismo dices de la bolsa, de la facilidad que puedes comprar, ¿cómo armarías un patrimonio para tu jubilación, algunas metas que tengas? ¿Cómo lo harías? O, Si eres joven, recién comienzas, yo te voy a decir, y te voy a decir algo que yo le he pensado mucho, ¿no? Acá hay dos, no, no quiero decir si que hay dos tipos de inversionistas, ni tres, ni cuatro, porque no hay un número mágico. mágico. Hay personas que trabajan en el mercado de capitales, que trabajan en el mercado de valores, están mucho más metidos y tienen mucho más información fresca. Y en ese sentido, quizás tienes la oportunidad de tener una especie de swing trade. ¿A dónde voy? Creo yo, en lo que he visto, en mis ojos han visto en mucho tiempo, aquellos inversionistas que están, compran, venden, venden, compran, yo creo que al final terminan no ganando mucho o ganando mucho menos de lo que deberían de ganar. Eso es lo que yo he visto. El swing trade, que es un poco más compras, puedes esperar 5 o 6 meses, 7, 8, vendes y tienes un movimiento más lento, un poco mejor. Pero si yo fuera del nuevo inversionista que trabajo fuera del mercado de capitales, soy médico, soy abogado, no trabajo en el mundo del mercado de capitales Claro. y yo volvería a tener 25 años, dije 25 porque es la edad de promedio, 23 que ya comienzas a trabajar y tienes algo de capacidad de ahorro, yo te digo una cosa, yo no lo pensaría. Yo compraría el Standard Poor's y lo dejaría ahí y no estaría compro que vendo porque no tienes el tiempo, tu negocio es otro, tu vida es otra, ni siquiera o un fondo de fondos pero que tenga el índice. ¿Por qué? Porque el índice Standard Poor's es como una célula viva que va regenerando, se van saliendo los valores que ya no califican y entran los nuevos automáticamente. Entonces es una como metamorfosis continua donde siempre van a estar los mejores valores del momento. El Standard Poor's más o menos como promedio te duplica tu dinero cada 7 u 8 años y no es nada mal. Si tú no sabes si te comienzas a meter a comprar y vender, probablemente no vas a vencer al mercado. Si tú ya eres un inversionista profesional, estás en el mercado, sí hacer un swing trade de repente podría ser una manera. Pero eso de estar comprando y vendiendo todos los días, te lo digo, en el largo plazo no da, No paga. no paga. Las- Aprovechando eso, o sea, ¿cuál es tu perfil de inversionista actualmente? Yo te tengo que confesar que a pesar de todos los años, yo Ajá. soy de renta variable. A pesar No de la renta fija en realidad me parece un poquito aburrida. A mí me gusta la renta variable. un poquito de... Siempre me gustó la renta variable. Siempre. Y como dice el dicho, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. ¿En qué sentido? Que yo sí soy swing Ah, ok, trade ok, a ok. pesar, porque Bueno, tú porque tengo conoces, pues. tiempo y más o Claro, menos lo sé hacer, pero yo sé que para meterte en ese estilo, tienes vale, que conocer un poquito más. claro, son varios Si años yo, de como digo, experiencia. fuera chico y tengo mis hijos que me dicen, olvídate, ¿en qué trabajas? En marketing y no ves, no estás en las finanzas. Mete tu plata al Standard Poor's. ¿Quieres un poquito más de adrenalina? Pon un porcentaje en el Standard Poor's, un 20% en el apalancado 2 veces Ya. y un 10% en el apalancado 3 veces y déjalo ahí. Y todos los meses mete tus excedentes y dentro de 20 años hablamos.
Me dices Ese es mi que consejo. ya, tú que eres un poco más arriesgado, ¿cuál ha sido ese riesgo que has tomado que tú dices un poco más y meto la pata? Bueno, sí me pasó, ¿no? Sí me pasó. Por eso te digo, Me imagino. en casa de herrero, cuchillo de palo. Por supuesto, yo te voy a comentar, como se dice, dándote ejemplos. Hace algunos años, dije, bueno, eh, tengo un dinero excedente, ¿dónde es lo más seguro? Voy a comprar ladrillos. Voy a comprar Bueno, ladrillos. Pues no me quiero comprar un departamento, me quiero comprar un fondo de inversión que invierta en bienes raíces, por ejemplo. ¿Y qué ok. pasó? Vino el COVID. Uy, Entonces ya me imagino. cayó 20%. Sí, sí, sí. Cuando justamente yo quería invertir en algo súper seguro, terminó siendo el activo más seguro de todos, terminó siendo en esa Pero, circunstancia y líquido y cayó. Claro que después va a recuperar o sea, el claro, problema es el hipo, ¿no? O sea, te comes 2, 3 años de sequía y después recupera. Acuérdate tú que la gran crisis 2008. del 2008 fue generada por instrumentos de renta fija cuyo activo subyacente eran hipotecas. El Hipotecas. supuesto activo más seguro Más del seguro planeta terminó siendo tóxico. Bueno, hubo un tema ahí de mala, manejos, de claro, mala empaquetamiento. praxis. Y es más, no nos olvidemos, hace 2 o 3 años, este banco californiano que terminó quebrando. ¿Por Claro, qué? Porque en sus no, libros estamos. es una historia larga, ¿no? Pero tenía mucha Sí, liquidez, no tenía dónde colocar, así estoy hablando en un resumen muy simple, mucha liquidez, no tenía dónde colocar y decidieron comprar bonos del Tesoro americano, el activo claro. risk free, libre de riesgo por Ya. esencia, más seguro, si quieres llamarlo así, que un bien raíz. ¿Y qué pasó? Entraron muy fuerte cuando las tasas de interés, cuando estaban bajitas, el bono del Tesoro americano no pagaba ni 1%, y en el 22, 23, etcétera, de casi 1, pasó por encima más de 3, casi 4. Esa subida de tasa de interés hizo que ese activo que tenía el banco Ajá, cae de precio. claro. Y esa caída de precio el banco no la pudo absorber y quebró. Tuvo que ser intervenido, que el banco número 15 de los Estados Unidos tuvo que ser Wow. intervenido y lo compró otro banco, creo que el JP Morgan más grande. O sea, ¿qué te quiero decir eso? Que a veces el mercado tiene esas sorpresas. Sí, Los pues, bonos respaldados por hipotecas, que supuestamente la hipoteca era el activo más sólido. más sólido por naturaleza, terminó siendo el talón de Aquiles. Y una década después o un poquito más, el No, activo libre de riesgo, que es el por naturaleza, pues el risk free, terminó siendo el que le generó el problema a este banco. Entonces, ¿qué conclusión puedes sacar a eso? Que el mercado tiene sus vaivenes, seas quien sea, ¿no? y en la época que sea. Y en la época que sea. Y las crisis se repiten y se repetirán. En el 2008, creo que hubo una fea también por ahí por el 18, Claro. después en el 21 con el COVID y bueno, en algún momento en un futuro. Es como los terremotos. Va a venir de Sí, todas maneras. ¿Cuándo va a venir? no sabes. Nadie sabe. ¿De qué intensidad? Tampoco. Los mercados tienen sus terremotos y ha habido un terremoto en el 20, en Ujú. el 8, en el 98, etcétera, te vas para atrás, te vas hasta el año 29 y 30 y vendrá otro, y vendrá otro. Y si a ti te agarra muy apalancado, ahí es cuando estás en problemas. Pero si tú te agarras con un dinero que necesitas a largo plazo, que no te sirve, suponte que compras el Standard Poor's, haces lo que yo te digo. Ya, Y el Standard Poor's das tu índice y viene el terremoto y cae. Pero tú todos los meses sigues mensualmente. comprando. ¿Qué va a pasar? Va a caer y vas a comprar muy barato. Y con el tiempo vas Ya, a promediar y finalmente, salgo cuando de se cuenta. recupere, vas a tener una porción que compraste cara y que se cayó y una porción
Que se grande, apreció, que la compraste baratísima, que se terminando apreció, de alguna manera balanceando, digamos. balanceando y compensando. Yo tengo varios amigos que también invierten mensualmente al SPY, me parece que acá es en Lima, SPY, sí. SPY. Hay Y, apalancado, sin apalancar, ajá, etcétera. y me dicen que sí, o sea, no es que sea una receta mágica, pero lo que para un novato es lo más recomendable, ¿no? Una porción, obviamente, y de repente Obvio, obvio. darte un porcentaje, depende de tu adversión al riesgo, Claro. comprar un poco de acciones, ¿no? Y hacer swing trade, ¿no? Aprovechando que hablamos de crisis, me habías comentado que habías sido cofundador del Banco Vice, De vice social gente de bolsa, por eso ya hace mucho tiempo ya. pero ¿qué crisis enfrentaron en ese Uh, momento? sí, yo me acuerdo, por supuesto, la crisis de el tequila en México, ¿Cómo les que hubo un afectó? default de los bonos mexicanos Y en ustedes el año sabían, 95, si la memoria no me falla. Y en ya, esa época, fíjate tú cómo era el mercado como un solo bloque. Los inversionistas extranjeros de Estados Unidos, de Europa, específicamente Londres y Nueva York, veían a ujú, Latinoamérica como un solo bloque. México entró en default, pero el Perú estaba muy bien. a pesar de, Y igual cayó México y acá salían de Latinoamérica en bloque, no diferenciaban México de Perú, de Brasil, de Chile, Argentina, Colombia, nada, era un solo ah, bloque. Y ay, nosotros ay, veíamos que los papeles se derrumbaban y no es que no entendíamos, sí sabíamos por qué, ya, porque México entró en default. ¿Qué tenía que ver la economía peruana con la mexicana? Nada. Eso ya con el tiempo se ha sofisticado y ya los inversionistas ya diferencia, separan. claro, Pero en esa época era un bloque, era un wow. bloque. Habría que ver, remontarse cuál fue el comportamiento de la bolsa peruana entre diciembre del 95 a marzo, abril, mayo del 96. Pero Hubo una aún, caída abrupta, pero aún sin así, razón. pero aún así lograron, Después repuntó, después ah, bueno, repuntó. o sea, no salieron como, Después, o sea, después los valores recuperaron. mm, La bolsa local, ¿no? ya. En ese momento, las acciones que ahorita estamos listan ahorita eran las mismas acciones. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, dos? No, fue corto, Ah, bueno. fue una caída muy fuerte entre diciembre y marzo, abril, y de ahí comenzó a recuperar y llegaron a los niveles de antes de la crisis. Y en ese momento, ¿qué posición tenías ahí, en esa caída? En esa época, bueno, en esa época bueno, hay un tema muy interesante, ¿no? Y yo te lo puedo comentar como anécdota. Yo me acuerdo que cuando, bueno, te lo cuento como anécdota, vivencias si quieres, Sí, sí, dale. cuando se estructuró el primer ADR peruano, que mucha gente no sabe o no se acuerda o lo que sea, que fue el ADR que colocó en aquel entonces el Banco Vice, que hoy por hoy es el Scotiabank, pasó por otras manos. Claro. Cuando la colocación fue un éxito, se colocó, la demanda fue 5-6-1. Y cuando recuerdo que se estructuró este ADR y la colocación fue un éxito, vinieron algunos banqueros de Estados Unidos, de un banco americano muy conocido, en el cual hicimos algún tipo de amistad. Ujú. Entonces, el día de que se colocó y todos felices, y me dijo, yo no celebraría tanto porque esto es el comienzo del fin de las bolsas locales. Yo no le entendí muy bien lo que dijo, pero al final sí me di cuenta, porque después vino el AR de Telefónica, de, de todas las mejores. O sea, la Empresas. bolsa peruana tenía mucha liquidez, pero al Ujú. hacer el ADR, el papel, o sea, el ADR tiene cosas buenas, le da Mal. liquidez, le da profundidad, pero tiene cosas no tan buenas para el mercado local, porque quita liquidez. Mucha de la negociación que se hacía acá, porque los inversionistas de afuera venían acá a Ujú. comprar acá, porque no se negociaban en otros mercados, las apps eran más grandes, Ya. había mucho más ingresos, contrataban a más gente, pero cuando se comenzó a secar el mercado porque lo que se negociaba acá, los principales papeles
Ujú. o acciones se terminan negociando afuera, le quitó una liquidez tremenda al mercado. Sin embargo, de lo malo a lo bueno, ya hoy por hoy, creo que ese bache de alguna manera se está aliviando gracias a que hay muchas acciones extranjeras que se listan en la Bolsa de Valores de Lima. Tú puedes comprar en la Bolsa de Ah, Valores de Lima Nvidia, claro. Bitcoin a través de un ETF, Amazon, Apple, tú puedes comprar y tú dirías, ¿y por qué voy a comprar acá? Mejor la compro afuera. No, porque si la compras acá tienes beneficio tributario. Si yo compro una acción de Amazon en la Bolsa de Lima y la vendo con una ganancia del 50%, el tributo que pago es alrededor de 5. Pero si yo 5%. compro la misma acción en Nueva York y gano 50%, yo tengo que pagar un tributo del 30 aproximadamente acá, porque es una fuente de renta extranjera. Pero si Ujú. tú esa renta la generas en la bolsa local, tu impuesto es solamente 5. Entonces, eso ha ayudado de que Más. se hayan reemplazado todos esos valores que se listan afuera, de alguna manera, mal que bien, han Estando acá. cubierto algo de liquidez estas acciones que se listan acá. Pero a pesar de eso hay un diferencial, tengo Hay que entendido, pagar un ¿no? arbitraje, sí, Claro. pero es un arbitraje razonable, pues. Porque si a Bueno, mí me dicen, oye, si yo arbitro, ajá. hago un arbitraje, me cuesta 1%. Pero si no hago el arbitraje, bueno, que no hagas el arbitraje, véndelo afuera, Ujú. pero vendiéndolo afuera vas a tener que pagar alrededor de 30% aproximadamente de impuestos. Entonces conviene y le da liquidez al valor. Eso tiene que desarrollarse un poquito más y tengo entendido que la semana pasada Ujú. ha entrado un lote importante de acciones nuevas para que se listen en el mercado peruano. Hablando de eso ya, ¿cómo ves el panorama de aquí a los 5 años que vienen? Desde tu Mira, muy perspectiva. prometedor, la bolsa peruana ha estado muy castigada, hay valores locales que no reflejan su verdadero valor, y Claro. te puedo mencionar muchos, y yo creo que van a tender a subir. Sí hay, como siempre, el mercado tiene sus cosas, ¿no? Que hablan de la corriente del niño, vamos a ver cómo viene, eso puede... Primero fue el Sí. tema político, la inestabilidad, etcétera, etcétera. Después vino el tema, el freno preelectoral, que ha sido un freno muy fuerte, porque el escenario electoral era Sí. mercado, promercado o antimercado, Antimercado. blanco o negro. Entonces o no pro mercado hubiera generado problemas. Ok, sale un escenario de mercado, pero viene acompañado con ese signo de interrogación del niño, qué efecto tendrá. Ahora, el niño, esperemos que sea lo más leve posible, tendrá su pico, tengo entendido, en noviembre, octubre, por Sí, ahí. Después viene el verano, vamos a verano. ver cómo viene ese verano, porque puede haber un overlap que haga que lo complique un poco. Claro. Pero si hablamos de aquí a mediano plazo, o de acá a un año, el niño que no tenga dimensionar los estragos, que no sean los que Muy graves, nadie ¿no? espera que Claro. sean así, etcétera, etcétera. El Tenemos, mercado peruano tiene para, claro. hay valores que han sido muy castigados durante mucho tiempo y realmente están muy retrasados. Dicho sea de paso, hablando de niño, yo había leído un informe que, bueno, supuestamente esperan que se pierda 16.000 millones de dólares por el tema de esto Dios no no, quiera. obvio, Dios no quiera, pero creo que es un tema que todas las empresas deben tener en su mapa, ¿no? O sea, ya sea una casa de bolsa, ustedes, como actualmente eres director, no se están preparando en caso haya una, o sea, aluvión, digamos, de esa magnitud, o, Lo o en que pasa, general. mira, yo no te podría dar una respuesta exacta a eso, pero lo que pasa es que todo casa de bolsa intermediario, Ujú. cualquiera que fuera, negocia valores en el mundo. Entonces, si hay un niño, Dios no quiera, sí, efectivamente los valores locales se van a afectar, pero no un Amazon, no un Ah, bueno, Apple, no un claro. General Motors, no un General Electric. O sea, esos valores continuarán su camino. La globalización hace bueno,
Quizás, claro, el mercado local se podría afectar, los valores locales, claro que se podrían afectar, Mm. pero serían solo los locales, los extranjeros no. Y en la bolsa local ahora con el tema del MILA vas a poder acceder a valores de Chile, de Colombia, México. Entonces, Claro, sí, el el niño, o evento sea, MUAM, sí. como intermediario, Mm. eh, siempre el cliente potencial tendrá acceso a otros mercados si considera de que es riesgoso tomar una posición local, si es que así lo considera. Has tocado que las acciones han estado muy castigadas en los últimos años. Ha estado muy como plana, ¿no? Así es. Por ejemplo, uno, bueno, inversionista principiante, ya habíamos dicho que es PY, o sea, en el mejor de los casos, ¿no? Claro. Pero para uno que ya más o menos, no sé, quizás para ti, o sea, tú, Pero ahí con inversionista principante, perdón que te interrumpa. claro, Claro, tú quieres ser un inversionista y me dices, oye, ok, compra Standard Poor's y siéntate ahí. Qué aburrido, ¿no? No voy a aprender nada. O sea, claro, no, yo quiero comprar, yo quiero vender. Y es la naturaleza humana. El ser humano es un ser que siempre quiere maximizar su retorno y minimizar su riesgo por riesgo. naturaleza. Tú no puedes decir, ah, no quieres entrar al mercado si compro Standard Poor's. Y te decir, oye, pero yo quiero comprar Nvidia, yo quiero comprar esta otra acción, Space, Amazon. quiero comprar, o sea, perfecto. Quizás una manera de hacerlo, no te digo que es la mejor. Mm, Hay plataformas que se llama, por ejemplo, el Market Watch, que es una ya, plataforma gratis donde juegas con dinero ficticio. como apuestas. Claro, no, es Ah, un dinero ficticio, te asignan $1.000.000, porque invento, o $100.000, y bueno. comienzas a comprar, a vender, y simulas a tiempo real precios reales, portafolios. Y ahí vas a tú comenzar a aprender sin sentir el golpe verdadero, sino De- aprender cómo va el mercado, y después de ese como práctica, esa simulación en esta plataforma de simulación, Primera vez que lo escucho, ¿ah? ¿Cómo se así, llama? Market Watch, Lo voy a anotar. Market Watch. WATCH, market igualito con K, market, ¿no? Y Lo voy a puedes probar. simular y puedes tener un feeling Ujú, y de ahí asígnate un poco de tu dinero y comienza a comprar las que tú en el Market Watch viste cómo se mueven, claro. puedes comenzar a jugar en el mundo real. Y para inversión a largo plazo, lo que te digo Standard Poor's es lo que Sí, yo obvio. haría si vuelvo a tener y lo vuelvo a repetir, diría Obvio. de mi capacidad de ahorro, pondría un poquito en el Standard Poor's siempre, siempre. Y el resto ya depende de tu apetito de riesgo, podría ser un poco más de swing trade, no estar compra y vende todos los días porque eso te va a traer, eso no es bueno. ¿En algún momento te ha tocado recomendar acciones? Muchos años. ¿Cómo recomiendas acciones locales a diferencia de acciones de afuera? O viceversa. ¿Cómo recomiendas acciones de afuera en lugar de acciones Es que en locales? realidad cuando uno recomienda acciones, No te fijas si es local o de afuera. claro, y además no vas a recomendar una sola, pues porque no es diversificarse, Buen punto. ¿no? Entonces, eh, hay momentos, yo recuerdo que hay momentos en que, y periodos largos, que yo en lo personal, yo, no, mejor aléjate del mercado peruano, Mm, entra al mercado. Y hoy por hoy yo te diría, el mercado peruano es ahorita una perita en dulce. Claro, viene el problema, siempre hay el problema, que si no siempre. es la elección, que si no es el terremoto, que si no es la corriente del Niño, siempre el mercado siempre trae esa sombra atrás, pero yo creo que Es, es lo que hay, ¿no? O el sea, mercado peruano tiene mucho potencial. hablamos de las crisis. Actualmente, con todo lo que hay en Estados Unidos, nuevamente la guerra, si tú te tendrías que proteger, no sé, una renta fija, un fondo, qué sé yo, inmobiliario o incluso un depósito a plazo, ¿cuál tomarías? O sea, si hablamos de proteger ya tu capital.
¿dónde lo protegerías? En lugar de, o sea, ok, te gusta la renta variable, pero ya hablando de proteger. No, bueno, la diversificación es una estrategia que permite Proteger. protegerte. Claro, hay derivados, puts, y Ujú. ya se estás entrando pues en un mercado Un que poquito obviamente más. ya mucho más complejo, pero para una persona común y corriente, ¿no es cierto? Eh, la mejor forma de protegerte es teniendo una diversificación razonable, ¿no? Al decir diversificación razonable es eh, 8 valores, Claro. algunos locales, otros afuera, en soles, en dólares, una diversificación y estar listo para que, te lo voy a decir de esta manera, si una empresa es buena y tiene una caída por un tema, lo que se llama riesgo de mercado, el riesgo de mercado no O de país. diversifica, no, perdón, diferencia. El riesgo de mercado es cuando el mercado cae, todos caen. Cuando llueve, todos se mojan. Cuando hay riesgo de mercado, subida de tasas de interés, devaluaciones, guerras, ese tipo de cosas, que no Política. lo puedes diversificar. El riesgo de mercado no, tú puedes diversificar otro tipo de riesgos, pero el riesgo de mercado, cuando llueve, todos se mojan. Entonces, si tú te diversificas en valores de calidad y que van a caer porque es una crisis que todos se afectan, los primeros que van a salir a flote son esos, cuando la crisis pase. Y además hay estudios, ¿no? Donde te demuestra que las grandes caídas como el año 29, Ajá. como el COVID, etcétera, la bolsa tiende a caer alrededor de un tercio. Cae 35%. En la mayoría de las crisis cae 35, 30, no hay un número mágico, pero cae Claro. un En tercio promedio, en digamos, ¿no? promedio. Y también hay estudios que te demuestran que esa caída Ujú. se recupera como promedio en un periodo tampoco tan largo, salvo la crisis del año 29, que fue una cosa especial, que si no me equivoco, recién el Dow Jones recuperó su valor precrisis en el año 52, si la memoria no me falla. Pero eso ya es hablar ya de otros mundos. Claro. Pero en los mundos más modernos, que hay más liquidez, Actuales. más profundidad, más participantes, entonces el mercado es más efervesciente, la caída, las peores caídas del 2008, del 20, de repente por ahí del 98, etcétera, Ujú. entre 30 y 35. Y el tiempo de recuperación, un año y medio, ya ese 30 se recuperó. Entonces, si tú puedes navegar ese tiempo sin entrar en pánico, sin que estén ejecutándote garantías porque estás apalancado, esa es una manera de proteger. Dicho sea de paso, un mundo más ansioso, dirías tú. Yo creo que cada vez el ser humano tiene, es lamentablemente, o no sé, digo lamentablemente para mí, como hay las redes sociales y la comunicación, ha vuelto a las personas mucho más consumistas, más, buscan más la inmediatez, el consumo más rápido, la vida más rápida, todo ahora, más rápido, quiero ganar, o sea, el ser humano por toda esta presión que hay externa Ajá. ha hecho que seamos personas mucho más consumistas. Yo no digo que eso es mejor o peor, yo no voy a entrar en ese campo porque no me corresponde, Es lo que pero ves. hace Claro. que todo sea más rápido y que se consuma más rápido y quiero tener la plata más rápido y todo más rápido. Si es bueno o malo, se lo dejo a los, no sé, Especialistas. a los especialistas de ese tema. Actualmente, como habíamos mencionado, eres director, pero has sido gerente también de la misma casa de bolsa Ah, sí, sí, no, y sí, y también de otras de otra, casas de sí, bolsa. sí, sí. Y de ¿Cómo fondos mutuos de también. fondos mutuos Sí, también? de otra sociedad de fondos mutuos también. ¿Cómo es la Y de la ONP también fui gerente gerente? general ¿Cómo- de la Fondo de a Pensiones. lo que voy es, ¿cómo es la transición de ser gerente general, estar en constante actividad, a ser director? O sea, Bueno, ¿cuál es la comparativa en tu día a día, no? O sea, muy buena pregunta. Es que en realidad en mi caso, yo pasé de ser gerente general a docente en la universidad. Estuve ahí un tiempecito y me ofrecieron para que sea
coordinador del área de mercado de capitales. Entonces tenía Ah, 7 buenazo. cursos bajo mi tutela Ujú. y además del laboratorio que tenemos en la Universidad de Lima. Hay un laboratorio de mercado de capitales muy moderno. Tenemos cerca de, si no me 20, alrededor de 20 licencias de Bloomberg. Entonces, en realidad, para mí fue como pasar del mundo donde compras y vendes al mundo de más del análisis, de la investigación. O sea, yo no Claro, sentí una pegada. fue como un soft landing, ¿no? Como un soft landing. En Sí, mi así. caso particular. Pero actualmente, o sea, igual, como director de la casa de Ah, ya. bolsa, es un No, poquito... es distinto porque no, lo que pasa es que cuando estás no eres director, sino estás en en la plana ejecutiva, vamos a decir, Ajá, ahí es más el día a día, pues tienes que llamar a clientes, buscar a clientes, te llaman, te buscan, tienes que ejecutar operaciones, cerciorarte que esté bien ejecutada, asesorar, llamar, es diferente. Un director no hace no eso, hace eso. simplemente ve la estrategia, la política, la estrategia, la visión a mediano y largo plazo del negocio como negocio. No estás en la operación del día a día. Sí, es un Ujú. enfoque algo diferente. Y además, yo he escuchado, que el ego del director es un poquito menos que el del gerente. No sé Yo si... creo que es un tema muy personal, ¿no? Ah, Cada bueno, uno está tiene, bien. hay gente, hay directores que tienen egos más grandes que los gerentes y hay Bueno, gerentes que tienen egos más grandes que los directores, dependiendo de la persona. pero en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Ha bajado? O sea, No, yo siempre he mantenido mi ego igual. ah, bueno. El ego, no tengo problemas con el ego, felizmente. Porque, o sea, bueno, yo he hablado con varios gerentes y de igual manera me dicen, ¿no? O sea, uno siente con los años que va bajando, también por la gente que conoces, ¿no? Pero no sé si ha sido un tema incluso con otros directores que te ha tocado dialogar o negociar o en tu día a día, pues, ¿no? No sé si te ha pasado con otros gerentes incluso. No sé si me puedes comentar un poquito de eso. Lo que sí te puedo decir, y sí he visto, y es una realidad, ha pasado, pasa y pasará, porque es así en las AFPs, en los fondos mutuos, sobre todo los portafolio managers, los que toman la Ok. decisión de qué comprar, Ajá. cuándo comprar y qué vender y cuánto vender. Es natural que hayan discrepancias. Es decir, Mm, uno va a decir, hay que vender, y otro dice, no, no vendas o compra más. No, entonces en ese diálogo, y de repente tú dijiste que vendan, y ujú. la acción cayó, y tú dices, ves, yo dije que debías de vender. Entonces hay que tener y a veces estás en lo acertado y a veces no. O sea que hay Claro. que tener mucha inteligencia Emocional. emocional para tener ese tipo de puestos. Mm, Yo te voy a contar, por ejemplo, yo recuerdo cómo es el mercado, a veces es ingrato. Había un fondo, ajá. no acá, afuera, que tenía su portafolio manager, que era conservador y tenía acciones que tenían, por hablarlo técnicamente, un beta negativo, ¿no? Que van contra la Ah, volatilidad del ajá. mercado. Acciones de protección. Ok. Mm, Que te digo, acciones de mineras de oro, ujú. acciones de empresas farmacéuticas, empresas de alimentos, ¿no? Que cuando vienen grandes crisis no se golpean tanto porque la gente tiene que comprarse sus remedios, tiene que comer o si no se muere, y el oro Todas siempre es maneras. un activo de refugio. Y hay otras acciones que cuando los mercados se caen, se desploman, que son las que Sí. son de productos más, no tan esenciales. Bueno, Ujú. que sea. En fin, eso es un poco el teoría. Entonces, cuando viene la crisis, oye, ¿qué tal portafolio? Todo el mundo se ha caído y este portafolio pues es sólido como una roca. Prácticamente no, ¿no? Oye, ¿quién es este portafolio manager? ¿Qué? Ujú. Caramba, hay que seguirlo. Todo el mundo, aplausos. El mercado da la vuelta. ¿Y qué pasa? Esas acciones son las que menos suben también. Si bien es cierto, son las que menos caen, cuando viene la recuperación son las que menos suben. Entonces de repente pasa lo inverso. Se comienza a recuperar el mercado
¿Y qué pasa? Oye, tus fondos, mira, el competencia A, B, C, tienen 10, 15% de rentabilidad y tú tienes 2. Qué mal haces tu trabajo. O sea, eres el héroe en algunos escenarios El y villano. terminas siendo el villano en otros, cuando en realidad Wow. es tu portafolio. Sé que el mercado es así, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, hay que tener mucha inteligencia Emocional. emocional, mucha tolerancia. A veces te equivocas, a veces aciertas. La idea es que que aciertes más que te equivoques, pues, ¿no? Porque De todas maneras, definitivamente hay portafolios managers que definitivamente son mejores que otros. Y eso es en todos los campos de la vida, ¿no? claro. Hay futbolistas que son mejores que otros, hay músicos que son mejores que otros, etcétera, etcétera. Y hay portafolios managers que históricamente siempre tienden a rendir más que el promedio de los demás. Como todo en la vida, es así. Y lo que Las debes hacer, personas somos iguales, claro que claro, somos iguales, pero tenemos diferentes aptitudes. aptitudes Así es, con P. con P. Sí, Tenemos diferentes cualidades sí. o dones, si quieres llamarlo así. Y hay personas que tienen mucho más habilidad que otras en el mercado de capitales y tienen mejores performances. Y es normal, y es así. Si volvieras a tus 20 y te vieras a un espejo, ¿qué dirías que es lo mejor o qué consejo te darías a ti mismo? En todo ámbito, ¿ah? Profesional, en tu Bueno, hay que mismo. ser constante y sobre todo honesto, transparente, serio. Eso es lo más importante, los valores, Para todo, ¿no? para todo, Sí. en todo. Y en el mercado de capitales también, porque hay personas, como dijimos, que somos distintos, que su escala de valores es diferente, es diferente. Entonces hay que tener mucha honestidad, Honestidad. transparencia, tener los valores muy claros. Y también conocer a tu cliente, ¿no? O sea, es decir, una cosa es que venga un cliente con una misma cantidad de dinero y otra persona con la misma cantidad de dinero y te pide un portafolio. Tú tienes que tener la habilidad de recomendarle y entender el perfil del cliente por su edad, por su apetito al riesgo, por lo que significa para él ese dinero, qué es lo que busca con el dinero, y entender al cliente y orientarlo bien, porque los clientes vienen donde ti porque no saben y tú los tienes que orientar, sobre todo con los principios que te he dicho. Buenísimo. Y ya para ir finalizando, generalmente, o sea, siempre pido un consejo para las futuras generaciones que van a venir, o incluso tus hijos, ¿qué les dirías para que les vaya mejor en su vida o en general, ¿no? Mejor en su Mira, día a día. en realidad, esa pregunta es lo que te acabo de decir, ¿no? Ah, es la misma. Yo creo, Valores, yo creo que trabajo, honestidad, valores, principios, en el campo que tú te desempeñes. desenvuelvas. Si tú tienes esos pilares bien sólidos, lo que venga va a ser bueno. Buenísimo, Javier. ¿Algo más que desees No, complementar? agradecerte por haberme invitado, y bueno, cualquier cosa, conversemos cuando quieras y un gusto Buenísimo. haberte conocido. Igualmente, Javier.